buenas tardes. Voy a compartir mi trabajo sobre violaciones a los derechos humanos. Mi nombre es José William Rodríguez Pinilla, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria del Área Andina. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, nuestro talento y nuestra espiritualidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la piedra angular en la historia de estos derechos. Fue redactada por representantes de procedencias legales y culturales de todo el mundo y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217-A-3 del 10 de diciembre de 1948 en París como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Mediante esta declaración, los Estados se comprometieron a asegurar que todos los seres humanos, ricos y pobres, fuertes y débiles, hombres y mujeres, de todas las razas y religiones, son tratados de manera igualitaria. Establece que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Se fundamentan en la dignidad de la persona. A nivel mundial, al menos 6 de cada 10 personas tienen alguna privación ambiental. Entre los pobres, 9 de cada 10 tienen al menos una. Casi el 90% no usa combustibles modernos para cocinar. El 80% carece de saneamiento adecuado y el 35% no posee agua potable. Los 10 derechos humanos más relevantes. Estos 10 derechos el 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, establecidos por la Asamblea General de la ONU en 1948, con el fin de proteger las garantías básicas de la población. Aquí los principales. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente unos con los otros. Todos los individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, fue la impulsora de la Declaración de los Derechos Humanos para que no se repitieran las atrocidades sucedidas en la Segunda Guerra Mundial. Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de la paz. Sobre los conflictos armados en el mundo, tenemos 35 conflictos armados para el 2015. 60 millones de personas desplazadas de manera forzosa a causa de conflictos, violencia y persecución. El 40% de los conflictos es de intensidad baja, el 29% de media intensidad y un 31% de intensidad alta. Casi un tercio de los conflictos armados en 2015 fueron de alta intensidad y causaron más de 1.000 víctimas mortales. El 70% de los conflictos armados para los que existían datos tuvieron lugar en países con grave o muy graves desigualdades de género. Solo el 3% de los conflictos armados tuvo carácter internacional, un 22% interno y un 74% internacionalizado. El 54% de los conflictos armados en 2015 tuvieron entre sus principales causas las demandas de autodeterminación, autogobierno y aspiraciones identitarias.
El 31% presentaron una intensificación de las hostilidades y las dinámicas de violencia. El 26% registró un descenso en los niveles de confrontación y un 43% presentaron niveles de violencia similares a los del año anterior. Tenemos acá una gráfica en la cual nos está representando con color vino tinto oscuro los conflictos que se registraron elevados niveles de violencia con más de 1000 víctimas mortales y anuales. Acá sobresalen algunos países del Oriente Medio y de África. Y en color rosa claro tenemos los países que produjeron conflictos armados durante el 2015, en los cuales destacan países tanto de África, países de la India, de la Europa y de Sudamérica. Se destaca Colombia. Algunos de los conflictos más letales en el 2015 fueron en Ucrania, Siria, Irak, Pakistán, Nigeria. Cada uno destaca el número de muertos para el año 2015. El número de conflictos por regiones según la intensidad tenemos en primer lugar África, luego Asia, luego el Oriente Medio, Europa y América. Destacados obviamente los de alta intensidad con color oscuro, los de mediana intensidad con un color intermedio y los de baja intensidad con un color claro. Tenemos también la situación de Colombia y las cifras de las personas o las afectaciones que tiene en este momento nuestro país. Tenemos una tabla comparativa de los colombianos refugiados y solicitantes de asilo en otros países. Canadá tiene 16.428 refugiados y solicitudes de asilo de 274. Estados Unidos, con un total de 10.552 refugiados y 1.174 solicitudes de asilo. Brasil, 1.200 refugiados, 171 solicitudes de asilo. Chile, 996 refugiados, solicitudes de asilo 469. Argentina, con 551 refugiados colombianos y 141 solicitudes de asilo. Italia, 475 refugiados y 26 solicitudes de asilo. Observamos a su vez con los diferentes iconos que observamos acá en la parte inferior en Colombia cómo están distribuidas las agencias de refugiados de las Naciones Unidas y su distribución a lo largo del país. Observamos con la flecha color rosa los flujos transfronterizos de Colombia tanto hacia Venezuela como hacia Ecuador, donde se presentan con mayor intensidad los refugiados y los desplazados, obviamente. Para Venezuela ha sido en viceversa. Muchos colombianos se han ido para la capital de Venezuela, Caracas, pero a su vez muchos venezolanos también han buscado refugio en nuestro país debido a la situación política que se está presentando en este momento. Tenemos un nuevo número de desplazados internos registrados de 6.9 millones y un número de refugiados a 2014 de 121.317 y 11.583 solicitudes de asilo. Según el censo más reciente, aproximadamente 720.000 colombianos residen en Venezuela, casi todos en la frontera y en Caracas. Sin embargo, estimaciones no oficiales presentan una cifra mucho más alta. Otra gran afectación de los derechos humanos es la desnutrición, especialmente en Colombia. Tenemos un informe ahí comparativo de los departamentos donde se ha presentado muertes por desnutrición. Es de conocimiento de todos y por las noticias que La Guajira es el departamento que más presenta muertes por desnutrición, con un total de 6 muertes, que equivale al 14.6%. Otros departamentos con igual afectación son el Cesar, con un 7.3%, Bolívar con un 4.9%, Córdoba con un 9.8%, Chocó con un 7.3%,
Risaralda con un 7.3%, Valle con un 7.3% y algunos que en menor porcentaje también sufren muertes como el Bichada, el Meta, Nariño y unos con mucha más baja eh, incidencia de muertes por nutrición como Norte de Santander, Santa Marta, Magdalena, Sucre, Bogotá, Caquetá, Baupés y Amazonas. El total esto se cuantificó en un 100%. Tenemos una imagen en la cual nos ilustra otro tipo de violación a los derechos humanos, como lo es el racismo. La violencia contra la mujer ha tenido un gran mejoramiento, sí, aunque todavía se presentan muchísimas barreras en nuestro país en la cual se le agrede de diferentes formas a la mujer. Tenemos el porcentaje de mujeres que han reportado por lo menos una agresión, en la cual tenemos en primera instancia Medellín, luego Buenaventura, Pasto, Florencia, Popayán, Bogotá, Tumaco, Barranquilla, Cartagena y Villavicencio, para un total de un 15% de mujeres que han sido víctimas de alguna forma de violencia. Las mujeres han reportado este tipo de violencia, pero han encontrado muchas barreras. Se hace una comparación de lo que sucedió en el año 2009 con respecto al 2014. El 2014 encontramos con una barra paralela en verde y para el 2009 en blanco, donde las principales fueron: la mandaron a otra parte, la mandaron a conciliar con su agresor, no le pusieron atención a su caso, las hicieron ir muchas veces sin resolver nada, las hicieron sentir mal, le pidieron que llevara pruebas, no sabían cómo ayudarla, le dijeron que era culpa suya y la persona que la atendió no sabía cómo ayudarla. Dentro de las formas de violencia, el 71% es de violencia psicológica, un 62% de violencia física, un 9% de violencia sexual, un 2% otro tipo de violencia, un 2% agresión con sustancias químicas, un 1% la obligación a desplazamientos y un 0.2% explotación sexual comercial a niñas, niños y adolescentes. Tenemos acá también una comparación de a dónde se dirigen las mujeres a reportar los casos de violencia. En el 2014 tenemos que el 71% asistió a la fiscalía, un 71% a la policía, un 5% a la fiscalía y un 3% a las comisarías de familia. El 69% de las mujeres fueron víctimas de violencia sobre alguna situación. El 52% ha atendido a alguna entidad solicitando ayuda y el 20% afirma haber recibido apoyo por denunciar. El porcentaje de víctimas del agresor se destaca en primera instancia que el principal agresor o el causante de la violencia es el padre, luego el exesposo, un familiar, el esposo compañero, un desconocido, un conocido, un amigo, el exnovio, el padrastro, otro, novio, un paramilitar, un guerrillero, un militar. El número de niños sin escolaridad en el mundo es de 70 millones aproximadamente. Aproximadamente 300.000 niños han sido reclutados como soldados y enviados al frente de combate por las partes en conflicto. 20 millones de niños han tenido que abandonar sus hogares convirtiéndose en refugiados desplazados internos. El abuso sexual es algo que a los niños también los afecta mucho. Hay una estimación de un 73 millones de niños abusados y 150 millones de niñas. En los países como Filipinas, Kenia y Bangladesh se presentan los casos más críticos. Y otra forma de abuso es la pornografía infantil por medio de páginas web y redes sociales. Tenemos ahí toda la bibliografía que consultamos para esta información. Muchas gracias por su atención, compañeros.